¿Es la soledad sinónimo de tristeza, pobreza o sufrimiento? A veces sí. Por eso debemos combatir o acompañar al menos la soledad del mendigo que se siente invisible para los transeúntes y por eso se emociona cuando le preguntamos si ha estado enfermo los últimos días, pues no lo hemos visto. También la soledad de quien encontramos solo esporádicamente pero nos dice «Gracias por tu amistad». Y la de esa viuda con dinero que, olvidada por sus hijos, cae enferma y espera la muerte sola, consciente de que nadie lo sabrá hasta que el olor de su cuerpo putrefacto alerte a los vecinos. La persona que se siente sola a cualquier edad se ve asaltada por la tristeza, vive una pobreza afectiva distinta de la material. Aunque se pueden sufrir ambas, hay personas acomodadas que padecen pobreza afectiva, en contraste con familias pobres materialmente pero afectivamente ricas. Y la conciencia de la pobreza afectiva origina un sufrimiento moral, dramas sin sangre que con nuestra atención y generosidad no degenerarán en tragedias. Sin embargo, algunos tiempos de soledad son buenos, es más, convenientes y a veces muy necesarios, imprescindibles para encontrarnos en diálogo amoroso con Dios, eso es la oración. Y también para examinar nuestra conciencia, quizá al terminar el día. Cuando se busca el ruido que aturde, «¿Pero quién ha apagado la tele?», grita quien no estaba viéndola, puede ser por cobardía, por temor al silencio que permite reflexionar en conciencia sobre nuestros actos, o por temor a descubrir en el fondo del alma que Dios nos pide más. Solo quien entiende la necesidad de estos silencios descubre el color maravilloso de sus encuentros con los que ama, y está en condiciones de superar la amarga soledad que hemos descrito antes si llega a su vida. También hay personas que buscan la soledad por su carácter introvertido, más aún cuando sufren contrariedades y fracasos, pues mientras que el extrovertido procura desahogarse enseguida con alguien de confianza, el introvertido se cierra en sí mismo durante días, semanas y quizá meses hasta que pasa la tormenta. Sin embargo, no llama la atención porque tampoco se aísla físicamente de los demás. Igual que sucedía con la amarga soledad, tampoco es grave la soledad del introvertido en los momentos difíciles siempre que permanezca abierto a la oración, pero corre el riesgo de convertirse en alguien solitario. Resumiendo, debemos combatir la soledad que genera sufrimiento, la amarga soledad, o al menos mitigarla con acompañamiento personal. Es preciso tener paciencia y ser generosos, muy generosos, con lo más propio que tenemos, nuestro tiempo. Conviene buscar tiempos de soledad para la oración y para hacer examen de conciencia. No nos engañemos diciendo que estamos muy ocupados y que tenemos responsabilidades que atender, pues no encontrar esos tiempos puede ser síntoma de cobardía y, a la larga, de irresponsabilidad. Finalmente, hay que respetar al que por carácter busca voluntariamente la soledad, facilitándole el desahogo, pues, aunque le cuesta, lo necesita. Con mucho tacto nos haremos los encontradizos y nos mostraremos receptivos y acogedores, quizá manifestando los sentimientos de nuestra alma antes de preguntar por los suyos a esa persona.